Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver este pequeño ejercicio. El ejercicio dice: desarrolla la siguiente expresión: 3 medios de x al cubo menos 5y, todo ello elevado a 5. Se trata de un binomio, y al tratarse de un binomio elevado a un número natural, como es el 5, automáticamente tenemos que pensar en el teorema del binomio de Newton o simplemente el teorema del binomio. El teorema del binomio de Newton es el que nos dice que si tenemos a más b, donde a y b son números o expresiones algebraicas de algún tipo, elevado a un número natural, lo que tenemos es lo siguiente: n sobre 0 por a elevado a 0 por b elevado a n menos 0 más n sobre 1 por a elevado a 1 por b elevado a n menos 1 más, y así seguimos sucesivamente hasta llegar a n sobre n, que es donde termina este desarrollo: a elevado a n, b elevado a n menos n. Esta es la fórmula del teorema del binomio de Newton, y en ella aparecen una serie de expresiones: n sobre 0, n sobre 1, n sobre n, que son coeficientes binomiales que se pueden calcular de varias maneras. Ahora bien, para aplicar esta fórmula al caso que tenemos arriba, tenemos un pequeño problema, y es que arriba es una resta lo que tenemos, mientras que aquí, tal como hemos escrito la fórmula, es una suma. Pero hay una cosa que siempre tenemos que tener clara: cualquier resta se puede convertir en una suma. Una resta es simplemente sumar el opuesto. Por lo tanto, podemos escribir esa expresión de esta manera. Aquí, en la fórmula, el primer término, a, sería 3 medios de x al cubo. Y aquí, b, el segundo término, sería menos 5y. Se incluye el signo menos porque aquí en la fórmula lo que aparece es un más. No podemos aplicarla directamente a este caso. Tenemos que hacer esta pequeña transformación. Y ahora ya podemos usar lo que es el teorema del binomio. Vamos a llevarlo a la siguiente página. Y el primer coeficiente binomial será 5 sobre 0. Tenemos que recordar que ese 5 es el exponente. El primer término es 3 medios de x al cubo elevado a 0 por menos 5y elevado a 5 menos 0. El siguiente término sería 5 sobre 1, ese sería el coeficiente binomial. El primer término es 3 medios de x al cubo, todo eso elevado a 1, por menos 5y, es importante no olvidar el menos 5, 5 menos 1. Seguimos el desarrollo, tendríamos 5 sobre 2, ahora el primer término del binomio, 3 medios de x al cubo, lo elevamos a 2, y el segundo término, que es menos 5y, lo elevamos a 5 menos 2. El siguiente coeficiente es 5 sobre 3, mucho cuidado, no es 5 tercios, es 5 sobre 3, multiplicado por el primer término del binomio elevado a 3, por menos 5y, todo eso elevado a 5 menos 3. No hemos terminado porque
El desarrollo se termina cuando coinciden los dos números que aparecen en el coeficiente binomial. Entonces el siguiente es 5 sobre 4, que no va a ser el último. Primer término del binomio elevado a 4 por menos 5i, que es el segundo término del binomio, elevado a 5 menos 4. Nos queda solamente un término, cuyo coeficiente binomial es 5 sobre 5. Multiplicamos por el primer término del binomio elevado a 5 por el segundo término del binomio elevado a 5 menos 5. Y ya tenemos el desarrollo completo, ahora solo hay que operar sobre él. Vemos varias cosas. Vemos, por ejemplo, y voy a llevarlo abajo, vamos a copiar todo, y vamos a eliminar esta parte de aquí. Vemos varias cosas. Por ejemplo, aquí todo eso desaparece, porque está elevado a 0, y un número elevado a 0 es 1. Así que eso desaparece. 5 menos 0 es simplemente 5. Ya tenemos una ligera simplificación en nuestro desarrollo. Tenemos, por un lado, que el primer término es este de aquí. Aquí el coeficiente binomial lo vamos a dejar tal y como está. El 1 desaparece. Podemos quitar los paréntesis porque no afectan a la expresión, no cambian su significado. Y ahora el 5 menos 1 que tenemos ahí se convierte simplemente en 4. Podemos seguir haciendo lo mismo con los siguientes términos. Tendríamos, un momento por favor, aquí, tendríamos 5 sobre 2 y ahora 3 elevado a 2 es 9, 2 elevado a 2 es 4 y x elevado a 3 elevado a 2 es x elevado a 6. Por otro lado tenemos menos 5i elevado a 3 más, seguimos abajo, 5 sobre 3 por 3 elevado a 3 es 27, 2 elevado a 3 es 8, x elevado a 9 por, y tenemos menos 5 y todo eso elevado a 2. El siguiente es 5 sobre 4 y tendríamos 81 dividido entre 16, x elevado a 12, por, y tendremos simplemente menos 5i elevado a 1. El último término es 5 sobre 5, menos 5i elevado a 5, perdón, aquí hay un error bastante común, que es no mirar la línea correcta. Estábamos por aquí. Esto sería 32, x elevado a 15, y esto sería básicamente 3 elevado a 5, que es 81 por 3, 243, por, y evidentemente como tenemos 5 menos 5, que es 0, ese término, este factor, desaparece. Ya tenemos una expresión un poco más corta. Aparecen todavía potencias que podemos eliminar, y es eso lo que vamos a hacer en este momento, con mucho cuidado con los signos que aparecen. Bien, los coeficientes binomiales por ahora los vamos a dejar tal y como aparecen, aunque normalmente los quitaríamos. El signo menos
se queda tal cual. Tenemos 5 elevado a 5, luego calcularemos cuánto es, e y elevado a 5. El siguiente, el signo menos desaparece, tenemos el coeficiente binomial, el signo menos al estar elevado a un número par desaparece y tendríamos simplemente 3 por 5 elevado a 4, todo eso dividido entre 2, por x elevado a 3 por y elevado a 4. Tenemos 5 sobre 2 y tendríamos que el signo menos sí se mantiene, 9 por 5 elevado a 3 partido 4, x elevado a 6, y elevado a 3. El siguiente término sería 5 tercios de, el signo menos desaparece, tendríamos 27 por 25 partido 8, x elevado a 9, y elevado a 2. El siguiente coeficiente binomial, como veis he cometido un error aquí, es un error muy común, al añadir una línea al coeficiente binomial, como si fuese una fracción, cosa que no es. Entonces tenemos 5 sobre 4, que sería nuevamente un término negativo, sería 81 por 5 partido 16 por x elevado a 12 por y. Y el último sería simplemente 5 sobre 5, 243 partido 32, x elevado a 15. La expresión es bastante larga, hay cosas que todavía no hemos calculado, pero ya empieza a tomar forma. Los signos se pueden poner al principio de cada término. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Y lo que vemos básicamente es que unos términos son negativos y otros son positivos. El primer término es negativo, el siguiente término es positivo, el tercer término vuelve a ser negativo, el cuarto término vuelve a ser positivo, el siguiente negativo, y el último término vuelve a ser positivo. Como podéis ver, lo que queda ya son operaciones matemáticas sencillas, excepto por los coeficientes binomiales, que son la única cosa que nos queda por calcular. Cuando se os pide desarrollar un binomio usando el teorema del binomio de Newton, normalmente el exponente que tenéis va a ser un exponente pequeño. Y para calcular los coeficientes binomiales, 5 sobre 0, 5 sobre 0, 5 sobre 1, 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4 y 5 sobre 5, lo único que tenéis que hacer es usar el triángulo de Pascal, triángulo de Tartaglia o triángulo aritmético, que se construye empezando con un 1, después se ponen dos unos, y siempre en los laterales tenéis 1 y 1. Y entre cada dos números de la fila anterior se pone la suma de ellos dos. 1 más 1 es 2, en la siguiente línea 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, 4, 6,
4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Qué tiene que ver esto con los coeficientes binomiales? Pues, por ejemplo, tenemos que el coeficiente binomial 0, 0 corresponde ni más ni menos que a ese primer 1. Los coeficientes binomiales 1, 0 y 1, 1 corresponden a la siguiente línea. Los coeficientes binomiales 2, 0, 2, 1 y 2, 2 a la siguiente, y así sucesivamente. Por lo tanto, los coeficientes binomiales 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 y 5, 5 corresponden a cada uno de los elementos que aparecen en esa fila del triángulo. El triángulo es simétrico, el primer término y el último son iguales, y son iguales a 1, el segundo y el penúltimo son iguales, y así sucesivamente, lo cual nos facilita mucho las cosas y hace que realmente la fórmula del binomio se pueda escribir de más de una manera. Pero ahora vamos a sustituir, teniendo en mente cuáles son los valores. Hemos dicho que el primer binomio es 1, entonces tenemos simplemente esto. El segundo es simplemente 5. El tercero es 10, como veíamos. El siguiente también es 10. El siguiente es 5. Y el último vuelve a ser 1, tal como ocurría con el primero. El resto del ejercicio es básicamente intentar simplificar esta expresión realizando las potencias, multiplicaciones y divisiones que se puedan hacer. Y básicamente eso es todo.